Buenas, estimados estudiantes, como siempre es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy pues vamos a trabajar un tema quizá de los más importantes, que tienen que ver cuando nosotros vamos a decidir cómo, cuándo, con qué, con cuánta gente y probablemente algunas otras preguntas más con respecto al desarrollo de nuestro software. Por supuesto hay que pensar que muchas veces podemos diseñar aplicaciones o software solos o solas, ¿verdad? Que involucren o que no involucren un trabajo demasiadamente exhaustivo o demasiadamente grande, y que a su vez también pueda trabajar o podamos trabajar en otro momento dado con grupos de personas. ¿Por qué? Porque tal vez amerita que el software tenga mayor tiempo o tenga mayor complejidad o que involucre demasiadas técnicas o demasiadas cantidades de líneas de código. En este caso precisamente los paradigmas de software es el tema de hoy. Cómo nosotros vamos a tratar de verificar que de acuerdo a un ciclo de vida, sobre todo empezando el ciclo clásico, cómo podemos construir un software con el modelo de prototipos, el modelo de espiral, técnicas de cuarta generación y, o por qué no, ¿verdad?, combinar paradigmas, que podemos decir, mira, voy a tomar un poco del espiral, un poco del prototipo y vamos a ir aplicando. Lógicamente que tenemos que ir entendiendo absolutamente todo lo que aquí se involucra. Para ello, pues tenemos digámosle que artículo ya realmente recopilado por mi persona para ustedes, donde la idea es pues hacer un análisis exhaustivo. Ahora, como se nos enfoca o nos vamos a enfocar en lo que son paradigmas, tenemos que entender qué es un paradigma para poder desarrollar software. Recordemos que la clase anterior ya retomamos todo lo que es un software, cómo funciona, de qué trata, qué se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante acá es poder determinar o poder evidenciar toda la parte de lo que tiene que ver con o con lo que es en este caso la parte del paradigma. Bien, dicho esto, vamos a entender que un paradigma, y propiamente ingeniería de software, usted le pueden llamar también ingeniería en sistemas, como ustedes quieran llamarlo o decirle, pues es una agrupación de métodos. Recordemos que un método es una forma de hacer algo, ¿verdad? O también podemos hablar de herramientas y procedimientos, cosas que nos permitan hacer algo, y un procedimiento para poder desarrollar algo con el fin de escribir o describir un modelo, perdón. O sea, quiere decir que entonces básicamente sería como todos aquellos métodos, herramientas y procedimientos, y en estos también voy a incluir lenguajes de programación o cualquier otro software de cuarta generación, bases de datos o lo que sea, para poder desarrollar o describir un modelo o describir algo, ¿verdad? En nuestro caso, pues lógicamente, para reforzarles esta parte, sería todo aquello que nosotros decidamos, como por ejemplo, desde que iniciamos la investigación para poder desarrollar un software hasta poder llevar más allá del software, o sea, para poder terminar de desarrollarlo o inclusive entregarlo a un cliente. Lógicamente que en el caso del cliente pues estamos hablando de que ya sería un producto terminado, pero vamos a ver que también pueden existir momentos dados en que no necesariamente el producto esté terminado. Ahora, en el caso de la ingeniería del software, por así decirlo, los paradigmas pues se involucran de una manera sumamente exitosa, o debemos hacerlo de una manera exitosa, debido a que cada metodología del desarrollo del software tiene más o menos su propio enfoque para el desarrollo del software. O sea, para que ustedes me entiendan, cada técnica o cada paradigma o cada modelo que nosotros vayamos a utilizar para desarrollar software, pues va a involucrar, digámosle que un enfoque. O sea, no podemos escogerlo a lo loco, ni ustedes van a ver ahorita que no podemos decir ni podemos pensar que
que uno puede ser mejor que el otro, porque inclusive a medio desarrollo de una aplicación o a medio desarrollo de un software nos damos cuenta que podríamos o tendríamos que cambiar de paradigma. Pero lo más importante acá es esto: si ninguno de estos paradigmas se adecua al problema por resolver, entonces el desarrollador se verá obligado a combinar paradigmas o definir uno nuevo. Vean qué interesante, bueno, lo que acabo de decir. Sin embargo, también le vamos a añadir esto, vamos a añadirle definir uno nuevo. O sea, quiere decir que también a grandes rasgos o en grandes sentidos podemos definir un nuevo paradigma de acuerdo a nuestra vivencia personal. De hecho, eso muchos ingenieros o ingenieras lo aplican, porque muchas veces se ven con la grandísima necesidad de poder modificar o cambiar o alterar ese tipo de situaciones. También es importante entender que todo proyecto o toda aplicación y los métodos y las herramientas que nosotros vayamos a utilizar van a ser o van a requerir que nosotros entreguemos al usuario final, o sea, a las personas que nos ha contratado para desarrollar una aplicación, pues vamos a tener que irle haciendo entregas, ya sea entregas paulatinas o entregas de un producto totalmente terminado. Por eso es que en este caso tenemos que aprender a seleccionar el modelo más apropiado, que se adecue a las necesidades no solamente del programador o la programadora, sino que también a todas las personas o al usuario final que le estamos desarrollando, porque podría ser que nosotros deseamos utilizar un paradigma el cual vayamos haciéndolo de forma paulatina, me refiero al desarrollo de la aplicación, pero resulta ser que el usuario final o la persona que nos contrata para hacer las aplicaciones o hacer los software necesita que nosotros se lo entreguemos de una vez completo y totalmente terminado. Los paradigmas o los modelos más utilizados, ¿verdad?, y los que nosotros nos vamos a enfocar propiamente acá, son el modelo en cascada, el prototipos y el espiral. Por ahí también yo les agregué uno de más, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Ahorita voy a devolverme a esta gráfica que tenemos acá para poder entender mejor lo que es cada bueno, en este caso el modelo en cascada, modelo lineal, secuencial o en cascada, también se le puede llamar, ¿verdad?, o el famoso waterfall, que sería en este caso en inglés. Ustedes saben que bien la mayoría de estas técnicas y de estos sistemas de desarrollo software han sido creados en inglés. Primero que todo hay que entender que, por así decirlo, los pasos van como hacia abajo, van en cascada, o sea, van como en escalones, van bajando. Si ya desarrollé el primero que está arriba, voy con el de abajo. No puedo ir al de abajo sin haber entrado, desarrollado o trabajado el anterior. Y cuando me refiero a eso, significa que tenemos que haber pues básicamente completado pues el paso anterior para poder pasar al siguiente. Es un tipo de cascada de agua a través de fases, ¿verdad?, como acabo de mencionarlo. Esas fases pues lógicamente que van a llevar con análisis de las necesidades, el diseño, la implementación, pruebas, la integración y el mantenimiento. Ahorita lógicamente vamos a ir tomando en consideración cada uno de ellos. Este modelo en cascada pues fue trabajado en algún momento dado en primera instancia por Winston Royce en 1970, aunque no lo terminó completamente. Siempre se le fue dando un matiz diferente, o se fue adaptando a las tendencias modernas, ¿verdad? Cabe resaltar que es el paradigma más antiguo, es el paradigma con el cual todo se comenzó. Es un paradigma que fue, por así decirlo, el que más se utilizó en la parte de programación estructurada, que recordemos que programación estructurada es la que va de arriba hacia abajo, ¿verdad? O sea, la que el paso de arriba involucra como digámosle total, digámosle que influencia sobre el paso siguiente. Ese es el modelo estructurado, pero en su momento lógicamente se hicieron etapas de acuerdo a los proyectos que se fueran a desarrollar. Sí cabe la pena recalcar también que este paradigma
el paradigma de cascada, podría, digámosle que modificarse cierta cantidad de etapas de acuerdo a las necesidades del momento cuando se está desarrollando la aplicación. En este caso, pues bueno, las fases de desarrollo son como un proceso independientes, lo que decía anteriormente. ¿Qué quiere decir? Se va desarrollando, se pueden desarrollar también de cierta manera simultánea, pero cuando, por así decirlo, la primera etapa necesitamos para la segunda. Entonces, por así decirlo, cuando se vaya armando el proyecto o se vaya armando la aplicación o el software, va a necesitarse que la primera etapa esté totalmente terminada para poderle ensamblar o poderle incluir lo que es la segunda. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un software para una ferretería, un software de venta, de inventariado y venta. Supongamos que en primera instancia, ¿qué es lo que necesitamos? Lógicamente que ocupamos una pantalla de login, una pantalla de loguear, ¿verdad? Donde se pueda loguear para que tenga la seguridad necesaria para poder entrar a la aplicación. Esa pantalla de login o la pantalla de logueo, pues lógicamente que involucraría que nosotros la tengamos lista para poder hacer o para poder añadir la pantalla de menú. Entonces vean que sí puede ser que alguien vaya aplicando, que vaya desarrollando la pantalla de menú, pero necesitamos que anterior a eso, pues lógicamente esté completamente concluida el logueo para podérselo insertar. Las etapas de este paradigma son de forma secuencial. Cuando se detecta algún error en alguna etapa, lo más probable será abandonar todo lo avanzado y regresar a la primera, o sea, regresar a lo que es el análisis, para verificar, por supuesto, ahora qué es lo que está fallando o qué es lo que está sucediendo. Lógicamente que la vuelta atrás de esas etapas va a demandar más esfuerzo, más tiempo, puede ser pérdida de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la primera etapa, que es la definición de los requisitos, dice que en este proceso se identifican las necesidades y requerimientos del cliente con respecto al software. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por supuesto que vamos a pensarlo así. Hacemos una cita con el usuario final, ¿verdad? Supongamos que nosotros somos los dueños de la empresa de software y pues nos entrevistamos, le tomamos los requerimientos. Me imagino que ya en este término, cuando yo hablo de requerimientos, todos y todas ustedes pues están totalmente familiarizados con las necesidades de la persona, que después tenemos que nosotros pensarlo de una manera lógica y transformarlo en software, ¿verdad? Eso es un requerimiento. Entonces, esa sería la primera etapa, definir los requisitos, los requerimientos, las necesidades del cliente. Cuando lo tenemos, hacemos la segunda etapa de lo que es el paradigma en cascada, que sería el análisis y el diseño. En el análisis se establece la viabilidad del software, o sea, es viable, se puede hacer, no es una ocurrencia del usuario final, no es algo que esté fuera de lo impensado, ¿verdad? Por así decirlo, ¿ok? También se da el punto de vista técnico y económico, ¿ok? Mira, este cuesta tanto, va a costar tanto porque ustedes están pidiendo tales y tales módulos o tales y tales situaciones. Involucra también que se planifiquen las actividades, o sea, decir, bueno, mira, en el primer mes tenemos que tener hasta acá, en el segundo mes el siguiente, en el siguiente mes el siguiente, y un presupuesto, porque por ejemplo podría ser que en el momento que estemos diseñando el software, resulta ser que ocupamos para poderlo entregar a tiempo, contratar a 3 programadores más. Entonces también va a involucrar esa parte. En esta parte del diseño también se centran la parte de los atributos, que tiene que ver con la estructura de datos, ¿sí? Cómo vamos a guardar los datos, ¿verdad? Cómo se va a trabajar, la arquitectura del software, precisamente lo que es el desarrollo como tal, las presentaciones de la interfaz y por supuesto que los algoritmos o la parte procedimental, o sea, los algoritmos que involucre cada parte. Y por supuesto que en eso va incluido también si vamos a seguir trabajando o programando de forma estructurada por eventos
o vamos a seguirlo haciendo orientado a objetos. También eso iría en cuenta en la parte de la arquitectura del software, perdón, que más bien ahí donde iría esa parte. Tercera etapa de este paradigma, que es la codificación. Se traduce en forma legible por la máquina el modelo previamente diseñado. En este caso, pues lógicamente que es la generación de códigos que van a llevar a esta tarea. O en palabras sencillas es ponernos a escribir y escribir códigos, ¿verdad? Como ustedes ya lo han hecho en otro momento o en otra instancia. O sea, aquí en la codificación no es más que escribir todos y cada uno de los códigos que tienen que estar presentes. La siguiente etapa son las pruebas. El proceso de pruebas se centra en los procedimientos lógicos internos del software y en los procedimientos externos funcionales. O sea, quiere decir que lo vamos a probar a lo interno. Nosotros como grupo de programadores o como personas que estemos diseñando, o como persona, ¿por qué no? Podría ser uno sola, ¿verdad? También que esté diseñando la aplicación o el software. Y eso pues lógicamente que nos va a llevar o nos llevaría a que vayamos a hacer un proceso funcional externo. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, ir y llevarlo a la empresa. Supongamos, de nuevo, demos el ejemplo de la ferretería. Entonces lo llevamos a la ferretería, pues se instalaría en el servidor necesario las bases de datos, en las máquinas de mostrador necesarias, y empezamos a verificar que realice pues lo que es el procedimiento de facturación correcta, el procedimiento de inventariado a nivel de bodega, que por ejemplo haga el descuento oportuno de los productos en inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí son como todas las pruebas. Lógicamente que muy probablemente, ahora cabe la pena recalcar que en esta etapa se van a detectar errores, se van a detectar también algunas situaciones anómalas, y probablemente se van a encontrar también necesidad o requerimientos nuevos. Me refiero, puede ser que inclusive el mismo cliente diga, mira, pues este módulo de facturación a empleados me parece que está muy bien, pero trabajémoslo con 3 precios más para poderle hacer más descuento a ellos, cosa por el estilo, ¿verdad? Se me ocurre entre algunas otras. Y por supuesto, la última etapa es la etapa del mantenimiento. En esta etapa del mantenimiento el software indudablemente va a sufrir cambios, y lógicamente más que todo cuando se entregue, sobre todo como lo dije en la etapa anterior, habrán nuevos requerimientos o nuevas necesidades, ¿verdad? Y no solo eso, sino que podría ser que también nosotros hagamos una nueva versión, haya que mejorarla, o que el cliente necesite que mensualmente estemos dándole mantenimiento y soporte, sobre todo también realizando los diferentes backups o respaldos de las bases de datos, para que no haya ningún problema con respecto a eso, ¿verdad? Entonces esta parte de mantenimiento es muy importante. Voy a volverme a la gráfica aquí no lo muestra, lo ven aquí. Definición de requerimientos, cuando nos reunimos con las personas y verificamos qué necesidades tienen, analizamos con el equipo de trabajo todo lo que implementa a las por así decirlo, los diferentes, digamos, presupuestos, todos los diferentes tiempos que vamos a manejar, etcétera, etcétera. Se hace una implementación de pruebas de unidades. Bueno, aquí pues lógicamente que esta pues es muy enlazada a la anterior. En este caso, pues en la implementación de pruebas de unidades, lógicamente que se hace como una prueba como por módulos, como una prueba como por etapas, por así decirlo. Se integran las pruebas del sistema, o sea, se hace una sola integración entre lo que había sido en su momento el análisis del software y la implementación de las pruebas, o todo lo que son las partes de cada uno de los módulos del software, de la cascada. Se hace una integración total para hacer una prueba y una operación y mantenimiento, que ya aquí es más básicamente lo que dijimos hace un instante, que vamos y lo probamos y verificamos que no haya nuevos requerimientos, nuevas necesidades o cosas por el estilo. Esa es como la parte gráfica, que vean que es básicamente como las etapas que también yo mencioné. Lógicamente que en la parte de acá están como más resumidas o digámosle que más implícitas, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien, ese era el software, el paradigma, disculpen, de desarrollo de software por medio
de lo que tiene que ver cascada. Vamos a ver el software o el prototipo o modelo por prototipos. En este caso dice, véanlo así, dice el modelo por prototipos permite desarrollar modelos de aplicaciones de manera que permite ver la funcionalidad básica de las mismas, o sea, empezar con lo básico, con lo que ocupa inicialmente el usuario final. Ok, ¿qué ocupa usted para iniciar? Bueno, mira, yo necesito solamente algo que me facture. No importa que no lleve inventarios, no importa que no lleve proveedores, no importa que no lleve facturación de crédito, no importa que no lleve facturación de contado, solamente que me haga facturas, que me facture. Entonces empieza, o vamos a pensar por medio de la parte de prototipos, que de hecho de ahí viene la palabra, o ahí viene el nombre propio de este paradigma, que vamos a empezar con prototipos sencillos o con lo mínimo. El prototipo permite al cliente evaluar de forma temprana el producto. O sea, cuando hacemos prototipos, vamos a ver, muchas veces, tanto los diseñadores y desarrolladores, como también, por ejemplo, el usuario final, van a saber con solamente el primer prototipo que nosotros entreguemos si tiene funcionalidad o no, o digámoslo de esta manera, si va a tener futuro o no va a tener futuro. ¿Ven? Entonces es muy sencillo, inclusive con un paradigma por prototipos, pues lógicamente darse cuenta de eso o percatarse de eso. Lógicamente, y voy a hacer una breve pausa, se me olvidaba también indicarle que el modelo por prototipos, lo que vamos a ir haciendo es como ir entregando por pedacitos o por partes o por módulos, como ustedes le quieran llamar, la aplicación o el software que estemos desarrollando. Por eso es que vean lo que dice aquí. Dice que los prototipos no poseen la funcionalidad total del sistema. ¿Ven? O sea, no estamos entregando una funcionalidad total, siempre va a ir como en incremento, pero sí se condensa con la idea principal del mismo. O sea, paso a paso se crea una funcionalidad y maneja un alto grado de participación del usuario. Con palabras sencillas, por así decirlo, nosotros también vamos a ir creando con el paradigma por prototipos, le vamos a ir creando un software al cliente de tal manera que digámosle, vamos a trabajar con la experiencia del cliente o con la funcionalidad o con la participación. Les voy a dar un ejemplo. Windows 10, ¿cuántos años tenemos de que nosotros venimos, digo nosotros, los usuarios de Windows 10, pues básicamente que diciéndole o dándole los errores que vamos encontrando en Windows a Microsoft para que Microsoft vaya corrigiendo? Pues lógicamente que nosotros inclusive a veces ni siquiera nos percatamos, nos damos cuenta cuando tira un error Windows, y lógicamente lo manda a lo que son los servidores de soporte y mantenimiento. Pero en palabras sencillas es eso, es trabajar con la experiencia del usuario. Los modelos previos pueden ser en papel o en computadora para mostrar interacción hombre-máquina, un modelo que muestra alguna funcionalidad de software, en el caso anterior, ¿verdad? O en algún software anterior, parecido a lo que sea. Puede ser que nosotros lo vayamos dándole también inclusive hasta el primer prototipo que le damos al cliente, puede ser en una sola reunión, tomándonos un café, y se lo dimos en papel, más o menos lo que tiene que ir haciendo, cómo tiene que ir haciendo. El paradigma de construcción de prototipos comienza con la recolección de requisitos. Vean que esto es muy similar, o si es igual, a el paradigma en cascada, viene siendo lo mismo, ¿verdad? El desarrollador y el cliente encuentran y definen objetivos globales para desarrollar el software, identifican requisitos conocidos en el área de esquemas, bueno, en fin, lo definen o lo definimos como la primera cita con el usuario final. El diseño rápido se centra en una representación de esos aspectos, o sea, de los requisitos que se necesitan, ¿verdad?, que serán visibles para el usuario y el cliente. O sea, tenemos que hacer un diseño rápido de lo primero que nos piden. Entonces, digamos, nos reunimos hoy con el cliente y el cliente nos dice: mira, necesito que tenga un prototipo
para en 3 días, ¿me lo puede entregar? Bueno, sí se puede entregar. Bueno, ahí está. Aquí está lo que usted primero me pidió. Ese es el primer prototipo. También el prototipo lo evalúa el cliente usuario, o sea, lo evalúan ambos. No puede ser que lo evaluemos solamente nosotros, los programadores, sino que tienen que definirlo ellos de acuerdo a lo que se había pensado y para refinar los requisitos, o sea, para afinarlos, para hacerlos o para corregir situaciones que tal vez no a la larga le entendimos del todo al cliente. La interacción ocurre cuando el prototipo satisface las necesidades del cliente. Entonces entregamos el primer prototipo. ¿Te gustó? Sí, ok, vamos con el segundo. Vamos con la segunda entrega. Y ahí va. Lo ideal sería que también el prototipo sirva como un mecanismo para identificar los requisitos del software, ¿verdad? O sea, quiere decir que, por ejemplo, nosotros sería oportuno que cuando hacemos el primer prototipo o los primeros 2 o 3 prototipos también inclusive, ellos me satisfagan y que también identifiquen los requisitos, porque puede ser que inclusive el cliente en la primera reunión no supo expresarse y no me dio los requisitos o los requerimientos idóneos o necesarios. El paradigma también de prototipos resulta una alternativa para el desarrollo rápido de aplicaciones. De hecho, es como de los más rápidos. ¿Qué es lo que pasa? Que con este paradigma de prototipos, nosotros no entregamos como muy rápidamente, entregamos pues un producto totalmente terminado. Sí puede ser una alternativa para hacer aplicaciones rápidas, aplicaciones sencillas, aplicaciones, por así decirlo, no complejas, pero no es como un paradigma que sea muy bueno para poder nosotros pues a la larga satisfacer todas las necesidades completas de una empresa grande, ¿verdad? Entonces, para cuando vamos a programar con alguna aplicación grande, pues lo ideal sería no utilizar este paradigma de prototipos. Aquí hay más o menos el asunto del prototipo es que se puede devolver en cualquier momento, jóvenes. Por ejemplo, aquí se da el comienzo, lo que es la recolección y refinamiento de requisitos, se da un diseño rápido, se construye un prototipo, se evalúa el prototipo con el cliente, se refina, o sea, se dice, mira, le podemos cambiar esto no, esto sí, esto no, esto sí, y va otra vez para acá. Vean dónde va la flecha. Se hace otro diseño rápido, se construye otro prototipo, se vuelve a evaluar, se refina y se entrega. Y así se va sucesivamente. Cuando ya definitivamente el cliente le hicimos todos los prototipos que nos pidió, entonces hasta aquí hay un término. O sea, no pasaríamos a otro diseño rápido porque ya no tenemos que hacer ningún otro prototipo, sino que vamos al producto de ingeniería, o sea, ya un producto terminado. Pero ¿después de qué? Después de haber pasado muchos prototipos o varios prototipos, ¿verdad? Ese es el paradigma en prototipos. El modelo o lo que es el paradigma en espiral. Bueno, el paradigma en espiral fue creado por Bohem en 1988 con la finalidad de que, digámosle que de quitar los inconvenientes que traía el Cascada. ¿Por qué inconvenientes? Porque recordemos que el Cascada, muy rápidamente, tiene que ir por etapas y te tienen que quemar las etapas. Y si una etapa falló, me tengo que devolver a la hora que ensamblamos una etapa con otra, pues tenemos que devolvernos, hay que devolverse. Y hay pérdidas de tiempo, pérdidas de dinero, como les decía anteriormente, hay pérdidas de todo. Entonces, este paradigma combina el Cascada y prototipos. Vean qué interesante. Es una mezcla de los dos anteriores, de los dos que acabo de explicar. ¿Qué es lo que hace? Bueno, o se le va a agregar algo que en este caso Bohem interpretó de muy buena manera, y al menos yo lo veo con muy buenos ojos, que fue un análisis de riesgo. Que, por ejemplo, los anteriores no tienen análisis de riesgo. O sea, aquí en los anteriores vamos a programar prototipos y se fueron de pedazo en pedazo el software completamente terminado, ¿verdad? Y el de Cascada, si no hubo análisis de riesgos, porque si no, entonces
quiere decir que cuando yo estaba quemando una etapa me tuve que devolver, pues de ahí hubo un riesgo que había que correr y no hubo un análisis profundo. Este paradigma en espiral es un modelo de ciclo de vida orientado a riesgos que divide el proyecto de software en mini proyectos. Vean qué interesante, o sea, lo hace en proyectos pequeñitos, pero utilizando todo, y donde cada mini proyecto se centra en uno o más riesgos importantes hasta que todos estos estén controlados. O sea, vamos a trabajar el prototipo con, por así decirlo, las etapas en cascada para minimizar los riesgos. Eso es en palabras sencillas lo que queremos hacer, y hacemos mini proyectos pero que no lleven riesgos de pérdida, de atraso, de dinero, de material humano, de programadores, etcétera, etcétera. Este modelo realiza varias interacciones. Se parte de una escala pequeña en la cual se comienza con la identificación de objetivos, alternativas y restricciones. O sea, tenemos que identificar qué objetivos queremos alcanzar con este software. En caso de que los objetivos vayan siendo modificados a lo largo de las etapas o las diferentes etapas, qué alternativas tomar en consideración para hacer esas modificaciones, y la restricción o las restricciones que vamos a tener para que no podamos, o para minimizar todo lo que son los diferentes riesgos que podamos tomar o que se puedan dar en ese sentido. Se proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales. Aquí es donde ustedes ven que, por ejemplo, eso fue también, y perdón que dé tanto el ejemplo, pero es como lo que más tenemos a mano, de Windows. Por ejemplo, cuando Windows presentó el Windows 8 y que después presentó el 8.1, porque fueron mejoras en versiones incrementales que se han venido dando. Después viene el 10, ¿verdad? Por supuesto, pero ustedes pueden observar, digamos, en el caso de la 8 a la 8.1 fue una versión más incremental, ¿verdad? Fue como, por ejemplo, antes cuando se creó el Windows 3.0, después el 3.1, 3.11, y en su momento fueron versiones muy incrementales, porque tenían que ir corrigiendo error tras error. Lógicamente que las primeras versiones van incrementando, las segundas versiones van incrementando a un modelo más depurado, ¿verdad? Mucho mejor. Durante las últimas interacciones se producen versiones cada vez más complejas de ingeniería del sistema. Eso fue lo que dije ahorita, ¿verdad? Versiones mucho mejores, con mayor complejidad, no solamente en el uso y el manejo o en la interactividad, sino también en la programación, ¿verdad? ¿Okay? En la programación. También es importante o hay que entender que es un proceso evolutivo. O sea, el modelo espiral es un proceso de evolución. O sea, entrego un prototipo y el otro prototipo es como una versión mejorada de la anterior, y el otro prototipo es como una versión mejorada de la anterior. ¿En qué se diferencia el prototipo? Al prototipo se diferencia prácticamente en que el prototipo son pedazos de software, o sea, partes, módulos, como les decía anteriormente. Por ejemplo, que solamente facture de contado, y entonces el otro prototipo sería que también haga facturación de crédito, y que el otro también prototipo sea que haga facturación, por así decirlo, de empleados. Entonces son como tres digámosle módulos, o tres software o tres aplicaciones aparte que van a trabajar en una sola. En este caso, este va a ser un proceso evolutivo, de manera que vamos a ir entregando versiones mejoradas. O sea, lo que ya entregué más una nueva versión, lo que ya entregué más una nueva versión. Entonces vienen siendo, digámosle que como actualizaciones, y no como el prototipo, que nada más es meterle partes. El de prototipo se le meten partes, aquí evoluciona, son evoluciones. Esto gira alrededor de la espiral gira alrededor de la dirección de las agujas del reloj. Se pueden producir ajustes en el plan del proyecto, ¿verdad? Como también involucra o lleva implícito el de cascada, y el de cascada podría ser que yo llegue en alguna etapa y la depure o la mejore para poder hacerla mejor. Pues lógicamente que también aquí se pueden producir esos ajustes en el plan del proyecto.
el costo y la planificación se van a ajustar según la reacción ante la evaluación del cliente. O sea, la siguiente versión va a valer más o va a valer igual o podría valer menos que la versión anterior, de acuerdo a lo que se planifique o de acuerdo a lo que se realice o se gestione con el cliente. Si el cliente le pareció, pues vale igual, valdría igual o se entregaría en los plazos respectivos, y si no, pues habría que hacer un costo y planificación ajustable. Este tipo de prototipo en espiral también permanece o es muy, digámosle, operativo hasta que se retira. O sea, es constante, para que ustedes me entiendan. O sea, como es una actualización el uno del otro, pues digamos que hasta que no entreguemos un producto totalmente terminado con la espiral, no nos vamos a percatar o nos vamos a dar cuenta de que haya digámosle que una forma estática del software. O sea, el software o la producción del mismo nunca va a estar estática hasta que ya se entregue o se retire todo lo que es la operación o el desarrollo del mismo. También pues es un modelo que reacciona mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. O sea, quiere decir que, por ejemplo, el nivel siguiente tiene que ser, o por así decirlo, la actualización siguiente del software tiene que ser mucho mejor al anterior, muchísimo mejor al anterior. De hecho, eso es como digámosle, digámosle que una regla fundamental e indispensable en el paradigma de espiral o aspiral. También este modelo espiral, pues una construcción de prototipos con mecanismos de reducción de riesgos. O sea, es igual a prototipos, pero reduce los riesgos de perder dinero, o sea, tiene una mejor planificación. Por eso lo que es más importante es que permite que aplicar el desarrollo y el enfoque de construcción por prototipos en cualquier etapa. O sea, yo puedo entregar un prototipo en cualquier etapa de la evolución de este software, ¿verdad? Y también es importante mencionar que el modelo espiral demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las etapas del proyecto, y si se aplica adecuadamente debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos. O sea, pues demanda o es, digámosle, de los paradigmas que menos riesgos técnicos podemos sufrir o podemos, digámosle, que estar implicados. Pero si hay algún riesgo, se podría existir algún riesgo que lo puede haber, ¿verdad? Pues ese riesgo, digámosle que pues se puede reducir significativamente a diferencia de otros. El paradigma de espiral, al igual que los demás modelos, se puede combinar con otros paradigmas. Eso es muy importante también tomarlo en consideración. Y voy a irme un momento rápidamente a la gráfica. Vea que esto se parte como en 4 partes. Por eso vean que estas 4 partes que ustedes ven acá, estos 4 cuadros, por eso es que tiene una similitud a el prototipo en cascada. Planifico, analizo el riesgo, aplico la ingeniería y evalúo con el cliente. Dígase usted que es estar hablando de todo lo que tiene que ver con el de el paradigma de cascada. Pero él va a ir en esas 4 etapas, vamos a ir de la siguiente manera. Aquí comienza, recolecto requisitos, ¿verdad? Me voy a la siguiente etapa, analizo los riesgos, ¿okay? Me voy a la siguiente etapa, hago un prototipo inicial del software, me voy a la siguiente etapa, evalúo con el cliente, me voy a la siguiente etapa, planifico todo lo que hagamos, los comentarios y la depuración de requerimientos y todo con el cliente, y sigo recolectando más requisitos, sigo analizando. Ahora se le une un análisis de riesgos basados en la reacción del cliente. O sea, mira, el cliente lo vio bien, sí lo vio bien, ok. Entonces, si lo vio bien, podemos seguir, no vamos a perder dinero, ¿verdad? Sí, pues bueno, todo está excelente, sigamos. Ok, prototipos del siguiente nivel.
vuelvo a hacer otra evaluación, vuelvo a planificar, vuelvo a buscar requerimientos, vuelvo a hacer el análisis de riesgos basados en los iniciales, y también los vuelvo a retomar con respecto a la reacción del cliente en el siguiente prototipo. Después otra vez hago desarrollo más, otra vez busco otro prototipo de siguiente nivel y hago un sistema de ingeniería. O sea, quiere decir que aquí sería como cuando ya lo vamos a ir entregando prácticamente, y esto hasta que se cumpla la espiral y la espiral llegue hacia el sistema final. Aquí ya entonces, cuando hayamos abarcado toda esta sistema de ingeniería con todos los diferentes prototipos totalmente enlazados por todas las versiones debidamente ya depuradas, entonces hacemos entrega de un sistema final. Vean y noten qué interesante es este. De hecho, vieran que a mí en lo personal me gusta más cuando es un proyecto grande poder utilizar el modelo en espiral. Tema personal, ¿verdad? Por supuesto. Ok, hay uno que no quiero dejar pasar, de hecho por aquí se los tengo analizados, que tiene que ver con el modelo Rapid Application Development, o el famoso RAD, así se le llama, o por sus siglas en inglés, por supuesto. Vean, el RAD es un modelo, un paradigma que de una vez lo aclaro, tiene que ser con bastante personal. ¿Por qué? Porque es un proyecto, o es un, digamos, por así decirlo, tiene que haber un proyecto totalmente terminado en un plazo de 60 a 90 días. O sea, imagínense lo que involucraría básicamente programar de 60 a 90 días un producto final, ¿verdad? Pues el desarrollo de aplicaciones RAD es una metodología de desarrollo de software que implica, ojo, el desarrollo interactivo, o sea, entre varias personas, y la construcción de prototipos. O sea, el desarrollo interactivo quiere decir que es el desarrollo constante, constantemente, quiere decir que entre varias personas, y la construcción de prototipos. O sea, van a construir prototipos muchas personas. Entonces digamos que hay 10 programadores y yo le digo, a usted le toca esto, a usted le toca el otro, 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 construyanlo, tiene 60 días y en 60 días lo reunimos y lo unimos, ¿verdad? Lo hacemos uno solo. El desarrollo rápido de aplicaciones es un término originario utilizado para describir un proceso de desarrollo de software producido por James Martin en el 91. El objetivo clave en este modelo, ojo, es un rápido desarrollo y entrega de calidad. Entonces, los 10 programadores estábamos programando prototipos diferentes. Nos unimos en 60 días, lo fusionamos los 10 prototipos, que nos tocó un prototipo diferente a cada uno o cada una, y tenemos un software terminado de calidad. Intenta reducir los riesgos inherentes al proyecto. ¿Cómo reduce riesgos, jóvenes? Muy sencillo, porque están programando un módulo cada persona, ¿verdad? ¿Okay? También está una orientación dedicada a producir sistemas de alta calidad con rapidez, principalmente mediante el uso de interacción por prototipos en cualquiera de las etapas de desarrollo. Promueve participación de los usuarios en cualquiera. Yo le puedo decir, mira, yo soy uno de los 10 programadores que estamos haciéndole su software, quería hacerle una consulta, mira, es que a mí me parece que ustedes en el mostrador, el módulo que más utilizan es el de facturación de contado. Sí, ok, entonces ese es el que va a ir primero, gracias, listo. Ok, ahí podemos incluir en cualquier momento al usuario. También estas herramientas pueden incluir constructores de interfaz gráfica, o sea, software que construya nuestra interfaz gráfica por nosotros. También de usuarios, también puede ser herramientas para poder construir interfaces gráficas y para poder generar códigos, para poder también, digámosle, software de cuarta generación. Bueno, ahorita de hecho lo vamos a ver, que nos construyan nuestras bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser inclusive utilizar gestores de bases de datos no SQL. Ustedes saben bien que la gran mayoría de nosotros hemos usado por muchos años los SQL, y pueden ser no SQL para que todo sea más rápido, ¿verdad? Lenguajes de programación de cuarta generación, generadores de código,
y técnicas orientadas a objetos. O sea, todo para poder construir más rápido y más veloz. También el control del proyecto implica el desarrollo de prioridades. Lógicamente van a ir, mira, me interesa más que digamos, si lo tienen todo, pues bien, y si no, que en esta entrega pues me saquen tal cantidad de prototipos o tal cantidad de la aplicación, ¿verdad? Lógicamente, de acuerdo a una reducción de requisitos de ajuste, o sea, tendríamos que verificar qué se va a ajustar y qué no se va a ajustar para lo que son los ajustes del mismo, ¿verdad? Y por supuesto que también la participación activa de los usuarios es imprescindible. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que es necesario o muy necesario que nosotros estemos consultándole constantemente los requerimientos y necesidades para poderlas evolucionar. También viene una parte interactiva que se realiza la producción de software, por ejemplo en este caso la producción de software en lugar de enfocarse en un solo prototipo. También produce la documentación. Es necesario ir haciendo una documentación de cada situación, prototipo o cada parte para poder entregar digámosle que a otros desarrolladores o poder entregar al usuario final. ¿Para qué? Para posteriormente también darle mantenimiento, ¿verdad? De hecho, vean que básicamente es esto: modelaje de gestión, verificar requerimientos y todo lo necesario, modelaje de datos en el sentido de atributos, de tablas, de relaciones, de bases de datos, modelaje de procesos, en este caso cómo se va a llevar el proceso cada uno de ellos, lo que es la generación de aplicaciones o básicamente escribir códigos, y pruebas y entrega. Y vea que es lo mismo acá. ¿Por qué es lo mismo? Porque como se va a desarrollar o se desarrollaría entre varios, entonces cada uno y cada una de los programadores y las programadoras iría haciendo lo mismo en plazos iguales. Por ejemplo, se diría, no sé, la primera semana modelaje y gestión, ver requerimientos y ver que tiene viabilidad, que tiene todo bien, no hay problemas. La segunda semana modelaje de datos, ahí tienen que tener la base de datos de la parte que le tocó a cada uno o a cada una lista, y ahí va en cada una de las etapas, ir quemándolas como por un tiempo prudente. Esto se da mucho hoy en día por ejemplo, a personas que contratan, o programadores o programadoras que contratan en sus casas, para que estén programando en sus casas, ¿verdad? Y que vayan desarrollando aplicaciones en las casas y les van dando, digámosle que un tiempo determinado o un plazo determinado, ¿verdad? Ese es el RAT, el famoso RAT, que también es muy aplicable o muy utilizado hoy en día. Ok, ¿y cuáles son los criterios generales para seleccionar un paradigma? O sea, ¿cuál es mejor? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se nos recomienda para poder nosotros saber como ingeniero, o como bien lo dice aquí, estar en capacidad de seleccionar de manera correcta la utilización de algunos de los paradigmas, de todos esos que mencionamos, ¿verdad? Estas características se deben captar en la fase de análisis. O sea, vean que básicamente todos los paradigmas llevan un modelaje de gestión o llevan un modelaje de análisis, ¿verdad? Recolección o planificación, o todo lo que tiene que ver con recolección, análisis, ¿verdad? Siempre va a llevar una parte de análisis. Entonces esa parte de análisis va a ser fundamental. ¿Para qué? Para poder reforzar, digámosle que todos los puntos que se van a evaluar, cómo se va a hacer, el tiempo que nos piden, cuánta plata nos van a pagar, tenemos por ejemplo la gente necesaria, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que hay que evaluar, la naturaleza del proyecto, donde se agrupan criterios como por ejemplo, es muy complejo el producto o el software, o sea, tiene demasiada complejidad o no la tiene. También, ¿qué podemos partir de ahí? Bueno, vamos a utilizar lo que es el reconocimiento por parte del grupo de utilización. Me refiero, esto si estamos trabajando en grupos de personas o con grupos de programadores, hay que hacer una junta, una reunión.
Mira, nos está saliendo este proyecto, nos piden tanto tiempo, hay que entregarlo en tanto tiempo, tiene esta y esta complejidad. Aparte de eso, nos están pagando tanto. ¿Es rentable o no es rentable? Mira, este departamento financiero, díganos si es rentable. Ese tipo de situaciones hay que considerarlas con todo lo que es la naturaleza del proyecto como tal. O sea, hay que hacer un análisis exhaustivo. Segundo punto, el control del proyecto y la importancia de los avances, directamente relacionado con las características del cliente. Las perspectivas, los deseos que tiene el cliente. ¿Qué perspectivas y deseos tengo del software? ¿Cuál es la importancia del software? ¿Cuándo me lo pueden entregar? Necesito que me lo hagan entrega en 3 etapas. Necesito todo ese tipo de situación. Es el control del proyecto y los avances que se van a ir teniendo. Aquí por supuesto que no solamente tiene que ver con el usuario final. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con, por ejemplo, digámosle que la capacidad de trabajo y de avance que vayan a tener el grupo de desarrolladores o el grupo de ingenieros o ingenieras. El tercer punto, y no menos importante, los métodos y herramientas disponibles para el desarrollo de cada una de las fases a realizar. O sea, tenemos los software de cuarta generación necesarios, tenemos los gestores de bases de datos que se ocupan, tenemos por ejemplo los lenguajes más coherentes, tenemos por ejemplo el personal con el conocimiento apto para esas herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a estos 3 puntos que acabo de mencionar, es que ustedes tienen que hacer una valoración exhaustiva y tomar decisión, si es de ustedes solos o solas, y si no, entre el grupo de trabajo, para tomar la mejor decisión. Que no vaya a ser que más bien la producción de una aplicación o de un software le vaya a generar, por así decirlo, pérdidas a la empresa. ¿Okay? Y por último, como adicional, ya esto digamos tiene que ver con los lógicamente paradigmas, pero digamos aquí hablamos de todos los paradigmas, ¿verdad? Aquí hablamos de cómo seleccionar el mejor paradigma, pero aquí son como algo extra, se llaman técnicas de cuarta generación. Vean, las técnicas de cuarta generación son un conjunto de métodos y herramientas que tienen como por objetivo facilitar el desarrollo del software. O sea, quedémonos con esto: facilitar el desarrollo del software, o sea, agilizarnos, ayudarnos, que no haya que escribir tanto código, ¿verdad? Ahí yo sé que, y yo respeto mucho, igualmente aquí puede ser que haya gente que diga, profe, es que mira, a mí me gusta trabajar y cuando yo trabajo me encanta ver aquel montón de código por todo lado. Excelente, no estoy diciendo que esté mal, pero lógicamente que eso involucra tiempo. Supongamos que a nosotros nos dieran una tarea de entregar un prototipo. Supongamos que estamos usando el paradigma de prototipos, perdón, el RAT, disculpen, que va por prototipos en un tiempo muy limitado, y que me digan, mira, tiene 3 días para entregar tal cosa, y si yo escribiendo un montón de código no salgo. Entonces hay herramientas que, oigan lo que hace, generan código fuente a partir de esa especificación. O sea, hay herramientas, hay software, hay otros lenguajes o aplicaciones que se llaman técnicas de cuarta generación, que escriben códigos por mí para yo poder, digámosle, agilizar todo el trabajo. Los tipos, voy a hablar de los tipos más comunes de generadores de código que cubren uno o varios aspectos. Por ejemplo, número 1, bases de datos. Dice, utilizando lenguajes de consulta de alto nivel. Hay algunos software llamados generadores de código a partir de esa especificación de los requisitos. O sea, uno le mete los requisitos o los requerimientos del cliente y los convierte en relaciones o tablas con los atributos respectivos para una base de datos. Imagínense lo que eso significa en tiempo, ¿verdad? Generación de pantallas. Permite diseñar la pantalla dibujándola directamente. Incluye también además controles de cursor y gestiones de errores de datos de entrada. O sea, como que yo tome una pantalla táctil de una tablet, vaya a mano alzada
diciendo o dibujando dónde quiero llevar un botón, dónde va otro botón, dónde va un cuadro de texto, dónde va un combo box, dónde va un radio button, dónde va un checkbox, etcétera, etcétera, y él me lo va automáticamente generando. Gestión de entornos gráficos. ¿Qué es la gestión de entornos gráficos? Tomar varios entornos gráficos y hacerlos en una sola aplicación, o sea, tomar varios diseños de varias gente. Por ejemplo, sirve mucho para el tipo de paradigma, el RAT, que ocupo que sean prototipos y que lo están haciendo un prototipo muchos programadores y después tengo que unirlo. Entonces, esa es gestión de entornos gráficos. Y generación de informes, ¿verdad? Que también es, digámosle, como tipo otro paradigma que comienza con el paso de recolección de requerimientos. En el mejor de los casos, el cliente debería describir los requerimientos y esos traducirse directamente por un prototipo. El cliente no está seguro de lo que desea. Ustedes saben que eso pasa muy a menudo. Puede ser ambiguo, o sea, que él redunde o que haya algún tipo de situaciones. Entonces, digamos que hay algún software que la especificación de estos hechos son conocidos para ser capaces de desear especificar información de forma que la herramienta pueda construirla. O sea, me permita entregar informes de una forma más sencilla, más ágil y más viable en el sentido trabajo con tanto el informes finales como también requerimientos. Entonces, nótese que estas técnicas de cuarta generación, pues es nada más buscar los software que hay disponibles en el mercado, ¿verdad? Pues ahí ustedes ya saben por lo menos, o con esta información les va a quedar claro que existen, y si alguno o alguna pues tiene que utilizarlos, pues busca alguno. Por supuesto que también lo que buscamos la mayoría de nosotros los ingenieros, ¿verdad? Que no nos cobren demasiada cantidad o que no nos cobren, ¿verdad? Sino buscar alguno que su licencia no sea tan altamente costosa. Con esto hemos hecho un análisis exhaustivo. Creo que duramos lo necesario porque es un análisis exhaustivo de todo lo que es la parte de paradigmas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo en cuarta generación. Entonces espero que hayan entendido, y cualquier cosa que puedan ver esta clase, pues las veces necesarias. De mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y un abrazo a la distancia.